Buenas noches tengan todos ustedes. Les hablamos desde el Centro Familiar Koinonia. El pastor Benjamín Hernández nos da la oportunidad de estar aquí en esta noche. Traemos una palabra que será de bendición para usted y creo que es algo muy necesario. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 y 2, dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Yo creo que si algo necesitamos hoy en día, por medio de toda esta pandemia y situación que estamos viviendo sanitaria, si algo necesitamos que venga a nuestra vida y se revele y nos haga entender algo muy importante, es muy diferente conocer de Jesús aquí en la mente, conocer solamente de Jesús. No es solamente algo de saber de Jesús, saber historias de Jesús, cuánto he oído de Jesús, cuántos testimonios he oído. Eso no es suficiente. Lo que nosotros tenemos hoy en día, necesidad, y creo yo urgente, es de que necesitamos conocer a Jesús. No solamente saber de Él, sino conocerlo de una manera palpable, viviendo la vida cristiana victoriosa, pero con poder, con autoridad que nos da el haber conocido, experimentado y vivido al Cristo revelado en nuestras vidas. Por lo tanto, creo yo que una necesidad que tenemos hoy urgentemente en toda esta situación que estamos viviendo es conocer al Cristo resucitado. Dice de María Magdalena: fue temprano a la tumba, la encontró vacía, se regresa con los discípulos, se han llevado al maestro, no lo encontramos, no está la tumba vacía. Vamos a poner 3 ejemplos, y en los 3 ejemplos lo que contestaremos es cómo vivía, en este caso María Magdalena, antes de que se le revelara Jesús. ¿Cuál era la situación que estaba pasando María? ¿Cómo estaban sus sentimientos, sus emociones, todo lo que ella estaba viviendo? ¿Cómo estaba María antes de que Jesús se le revelara? Mire, por eso le digo que no es suficiente oír, saber de Jesús. Lo importante es conocerlo cara a cara, tener un encuentro con Él. En medio de toda esta pandemia, ¿cuánto había oído María Magdalena decir a Jesús? ¿Cuántas veces oyó decir a Jesús: yo seré muerto, sepultado, pero resucitaré? ¿Cuántas veces había oído? 2, 3, 4, 5, no sé, pero no lo entendió. Por eso estaba llorando, estaba frustrada, estaba desalentada, desorientada, sin saber qué había pasado con Jesús. Y lo peor, buscando a Jesús entre los muertos. Esa era
la María Magdalena en ese momento, antes de que Jesús se le apareciera, se le apareciera resucitado. Los ángeles le preguntan a María: ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando hubo dicho esto, se volvió y vio a Jesús, dice el escritor, que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?, dice Jesús. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú sabes dónde le han puesto, dime y yo lo voy a llevar. Todavía pensaba que estaba muerto. Yo le llevaré. Jesús le dijo, no sé, con esa manera de hablar de Jesús, que conocía a María y que Jesús le reveló en ese momento, le dice: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que traducido es maestro. Conoció la voz, sus ojos fueron abiertos, su espíritu recibió la revelación de Jesús dentro de ella. No solamente a su mente, sino a su espíritu, su alma, su corazón. Y eso pudo cambiar la vida de María. En ese momento, la vida de María cambió. Se le reveló Jesús. Dice: habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, se apareció primeramente a María Magdalena. A ella fue la primera que se le apareció. Dice: fue entonces María Magdalena a dar las nuevas a sus discípulos de que vean el cambio. Fue y les dijo, ya no como al principio: se han llevado al maestro, la tumba está vacía. No, ahora dijo, María Magdalena fue a dar las nuevas a sus discípulos de que había visto al Señor resucitado. Vean qué cambio, qué importantes fue que Jesús se le revelara a María en ese momento. Ya había oído, pero no le bastó a María conocer, o más bien saber de Jesús. ¿Cuántas veces lo oyó decir que resucitaría? Pero ahora estaba haciéndole revelado el Cristo de la gloria a su vida. Le dice María, ella contesta: Raboni. Cuando conoció María y experimentó y vivió al Cristo resucitado, fue cuando María cambió de actitud. Se fueron las lágrimas, se fue la zozobra, se fue la angustia, se fue la tristeza, se fue la depresión, se fue de andar buscando entre los muertos al que vive. ¡Qué cambio! Y eso es lo que necesitamos hoy en medio de esta pandemia en nuestra vida. Urgentemente necesitamos que Dios se revele a nuestro espíritu y que nos haga entender que Él no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos, y que Él está vivo. Y fuera la tristeza, las lágrimas, la inseguridad, la incertidumbre, y traer a nuestra vida seguridad, confianza, firmeza, que saldremos adelante de toda esta pandemia. Pero solamente si Jesús se nos revela. ¿Cuánto necesitamos que Jesús se revele a nuestra vida? Y decirle: Señor, revélate. No solamente es para estar en la casa cuidándonos del coronavirus. Aprovecha el tiempo y dígale: Señor, en este tiempo que estoy aquí, que necesito estar aquí, ayúdame, revélate a mí, muéstrame, déjame conocerte cara a cara. Necesito saber de ti, necesito verte resucitado en mi espíritu, en mi alma, para que yo pueda cambiar de actitud y pueda tener fuerza, seguridad y firmeza en medio de toda esta situación.
Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, no solamente se le reveló a María Magdalena. María Magdalena comprendió que ya no era un Dios muerto, que era un Dios vivo. Y por lo tanto, somos igual que ella. Necesitamos esa revelación que nos muestre que Él está vivo y que necesitamos que Él venga y nos revele. Ahora, otro personaje importante, Tomás. Igualmente, ¿cuándo había oído a Jesús decir: el Hijo del Hombre va a ser muerto, sepultado, pero al tercer día resucitará? ¿Cuánto había oído? ¿Cuántas veces oyó? Pero no le bastó a Tomás, ni aún que los demás discípulos le dijeran: hemos visto a Jesús resucitado. Ni aún eso le bastó. Así estaba Tomás, incrédulo. Dice, pero Tomás el incrédulo, uno de ellos, de los 12, no estaba con ellos cuando Jesús se aparece a sus discípulos. Entra por la puerta cerrada, se pone en medio y les dice: paz a vosotros. En ese momento no estaba Tomás, pero los que sí estaban, cuando regresa Tomás, le dijeron: Tomás, hemos visto a Cristo resucitado. Le hemos visto, le dijeron. Él contesta: si no viera sus manos las señales de los clavos, y metiera mi dedo en él, y mi mano, si no la meto en su costado, no creeré. Así estaba Tomás. Vean lo importante. ¿Cuánto tiempo caminó con Jesús? No pudo bastarle para entender que Jesús iba a resucitar, y todavía permaneció incrédulo. Y le dice, una semana después, nuevamente se les aparece Jesús, estando la puerta cerrada a sus discípulos. No necesitó Jesús de que le abrieran la puerta. Él entró, se pone en medio y les dice nuevamente: paz a vosotros. Y directo se va sobre Tomás y le dice: Tomás, mete tu dedo en mi mano y mete tu mano en mi costado. ¿Qué pasó? Tomás, de incrédulo, se volvió un creyente al momento. Y entonces lo único que le quedó decir a Tomás fue: Señor mío y Dios mío. No necesitó meter su dedo en la mano de Jesús, ni su mano en el costado. Lo único que le bastó fue que Jesús se le revelara. La vida de Tomás cambió al 100% y dijo: Señor mío y Dios mío. A Tomás se le había olvidado que Jesús es soberano, que tiene toda la autoridad, que tiene la última palabra en todas las circunstancias y situaciones que podemos estar viviendo. Él tiene la última palabra. Él es soberano y puede controlar toda la situación en un momento. Ahora, se le olvidó a Tomás que lo que es imposible para los hombres, para Cristo es posible. Por lo tanto, mi amado hermano, hermana, la revelación de Jesús a Tomás le trajo convicción, le trajo creer
que Jesús estaba vivo, afirmó su corazón, lo puso en un estado de seguridad, de convicción, de fe inquebrantable, de una esperanza viva, y le dio seguridad, y creyendo en un Dios de unas pruebas indubitables. No pueden cambiar esas pruebas, no podemos negar esas pruebas. Que Jesús, en medio de toda esta pandemia, nos demostrará. El Señor es soberano, Él puede hacer lo imposible, que es para los científicos, que es para los políticos. Lo que ellos no pueden hacer, Jesús lo puede hacer. Él tiene todo el poder, Él es soberano. Él dice la última palabra en todas las situaciones. ¿Qué es lo que podemos estar viviendo? La economía, las necesidades, los conflictos de salud, cualquier cosa. Él es soberano. Agarra este pensamiento, mételo en tu corazón y dile: Señor, necesito que te reveles a mi vida, necesito que te muestres tal como tú eres. Quiero conocerte, necesito conocerte cara a cara, tener un encuentro contigo. Dijo Job: de oídas te había oído, pero hoy mi corazón te reconoce, te ve. Ahora sé que eres una realidad. Cuando el Señor se revele a nosotros, vendrá esa convicción, esa seguridad, y podemos decir: venga lo que venga, yo confío en un Dios soberano, confío en un Dios que tiene todo el poder para cambiar las circunstancias. Confío en un Dios que tiene la última palabra en cualquier situación. Y aprendamos: no va a pasar en nuestra vida lo que Dios no permita que pase. Lo único que pasará en nuestra vida, en tu vida, en tu familia, será lo que Jesús decida que pase. Nosotros tomar las medidas de precaución, lo demás que no podemos hacer, Él lo hace. Él tiene el control, Él es soberano. Lo que nosotros no podemos ver, Jesús lo ve. Lo que nosotros no podemos de qué cuidarnos, Él sí lo hace. Y tiene el poder, la autoridad y la última palabra, y Él es soberano para hacer lo que Él quiere. Así es que confía en Jesús. Ahí, guardadito en tu casa, si has podido estar y podrás estar en estas semanas que supuestamente son las más contagiosas, guárdate en el Señor, protégete en el Señor y dile: Señor, revélate a mí. Necesito conocerte, necesito experimentarte, necesito tener un encuentro cara a cara contigo para que todo pueda cambiar. Y por último, 2 discípulos más que vivían cerca de Jerusalén, los 2 caminantes de Maús. Estos discípulos también habían oído de Jesús. Habían oído que Jesús iba a ser muerto, sepultado y resucitado al tercer día. Pero no les bastó. Cuando eso sucedió, no lo pudieron comprender. Y vean cómo estaban. Se regresan el domingo, cuando Jesús resucitó en la mañana. Se regresan ellos en la tarde a su casa, a la aldea de Maús, que estaba cerca de Jerusalén. Estos discípulos, antes de que Jesús se les revelara a ellos, vean cómo estaban estos hombres. Ahí, en el Evangelio de Lucas 24, léalo, y dice: los ojos de ellos estaban velados, no conocían a Jesús, estaban tristes. Y Jesús les dijo: insensatos y tardos de corazón. Esa era la situación que ellos estaban viviendo en ese momento. Y más, no podían creer que Jesús había resucitado. Hablaban de Jesús en un tiempo pasado.
Ellos veían a Jesús cuando era un varón poderoso, sí, en palabras delante de Dios y en hechos delante de los hombres, pero hasta ahí. Y nosotros, dice, esperábamos que Él había de redimir a Israel. Esa era la situación que ellos estaban. Habían oído de Jesús, pero no les bastó. Necesitaban conocerlo. Entonces Jesús, cuando regresan aquellos caminantes de Maús a su casa, a la aldea de cerca de Jerusalén, dice que Jesús se les puso a la par, caminó junto con ellos. Y entonces les pregunta: ¿qué pláticas son estas? Y ellos le dijeron: pues estamos platicando de Jesús Nazareno, que fue, vean las palabras que usa, que fue un varón profeta, que fue poderoso en obras y en palabras delante de Dios y delante de los hombres. Fue tiempo pasado. Y nosotros creíamos que Él nos iba a redimir del poder de Roma. Pero nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día, dice, que esto ha acontecido y no ha resucitado. Jesús ya había resucitado en la mañana, ellos en la tarde se regresan y no había resucitado, decían ellos. Ahora, aunque unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y hallaron, ya no hallaron el cuerpo, lo hallaron vacío el sepulcro, dijeron que había resucitado. Algunos de nosotros fueron, pero no lo encontraron así. Esa era la circunstancia de estos hombres. Así estaban viviendo, así estaban creyendo, habían oído mucho, pero no lo entendían. Necesitaban lo que nosotros hoy conocemos como el rema de Dios, la palabra de Dios revelada a través del Espíritu Santo adentro de nosotros, en nuestra vida, nuestro espíritu. ¿Cuándo cambiaron estos hombres? Cuando Jesús se les reveló a su espíritu, a su mente, a su espíritu. Ahí donde nadie puede llegar más que el Espíritu Santo, más que Jesús puede llegar a lo más íntimo del hombre. Ahí es donde llegaron, ahí donde llegó el Espíritu Santo a su mente, a su corazón, abrió los ojos espirituales de estos hombres y más, les abrió las Escrituras. Entonces, dice la Biblia, Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera? ¿No les dije varias veces todo esto? Y que entraría en su gloria después de resucitar. Y comenzando, aquí está lo importante para nosotros, y comenzando, dice, desde Moisés, desde su ley, siguiendo por todos los profetas, siguiendo por todos los salmos, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Les abre las Escrituras a su corazón, les da el rema de Dios, les abre su espíritu, pueden entenderlo. Dice, entonces cuando Jesús hizo eso, les fueron abiertos los ojos espirituales. Veían, pero no veían. Jesús tenía que abrir sus ojos espirituales como el siervo. Cuando les abre los ojos y le dice: son mayores los que están con nosotros que los que están con ellos. Les reconocieron, les abrió los ojos, entendieron todo esto y luego entran a la casa. Jesús parte el pan y desaparece. Lo importante aquí es lo que ellos dicen después de que Jesús se apareció a ellos. Uno de ellos se llamaba Cleofas y le dice al otro: oye, cuando partió el pan y nos abrió las Escrituras, dice, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros?
vean el poder de la resurrección de Jesús revelada a los hombres directamente, a su espíritu, a su alma, a su corazón, a su mente, a sus emociones, a sus sentimientos, a sus pensamientos, a sus conceptos. Todo eso, cuando Jesús se revela a nosotros, entonces entendemos, comprendemos cómo Él actúa en medio de toda esta pandemia, de toda esta contingencia sanitaria. Él pondrá medios, abrirá puertas y tocará corazones, y lo veremos completamente actuar en todas las circunstancias. Qué interesante es esto. Dígale a Dios allí: Señor, revélate a mí, enséñame, muéstrame, para que yo pueda entender todo lo demás. Gracias. Buenas noches, y que Dios los bendiga, y que el Señor se revele.